Hola, mi nombre es Gaby Yaya, soy de Córdoba, Argentina, compositora, y les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo, producciones sonoras de mujeres y disidencias, aproximaciones analíticas. Esta mesa de diálogo se desarrolla en el marco del primer seminario Música, Sonido y Género, que va a estar sucediendo hasta el 27 de septiembre y ustedes lo van a poder seguir a través del canal Redcla en YouTube. Esta noche vamos a compartir algunos de los antecedentes de esta mesa de trabajo que gira en torno a el interés por el análisis musical. Además, contamos con una exposición de la compositora, teórica e investigadora Graciela Tarquini de Argentina, quien nos va a presentar su método análisis musical, sintaxis, semántica y percepción. Y por último, tenemos la exposición de algunas de las integrantes de esta mesa de trabajo que nos van a presentar diferentes aproximaciones analíticas a obras de mujeres. Esta mesa de trabajo se conforma a partir de un interés común que es el de conocer música de compositoras a partir del análisis o desde una perspectiva de análisis musical. Entre las motivaciones, interrogantes, inquietudes que surgen en este grupo, les voy a compartir algunos de los testimonios y algunos de los aportes de quienes lo integran para conocer desde adentro un poco más esta propuesta. Cito: me interesa que este intercambio nos pueda aportar nuevos puntos de vista y nuevos puntos de escucha. Fin de la cita. Otra de las integrantes nos dice: lo que me motiva a sumarme a esta mesa de trabajo es ser parte de un desarrollo muy necesario en el análisis de la música nueva bajo un enfoque de visibilización de género. Mis expectativas son promover un diálogo abierto sobre las maneras compositivas inexploradas en la música de mujeres en el ámbito de la composición actual, e igualmente desarrollar un catálogo de análisis formales y no formales de obras que podrían llegar a ser icónicas dentro de la música nueva gracias a una visibilización de sus maneras compositivas. Me gustaría lograr una expansión del repertorio de música de vanguardia para que se incluyan obligatoriamente obras de aquellas compositoras invisibilizadas por la historia y la sociedad. Fin de la cita. Otra de nuestras compañeras dice: me encantaría hacer análisis en conjunto de distintas obras de mujeres, acompañarlos en las discusiones sobre las ideas que tengamos, sobre cómo hacemos música, desde dónde, temáticas que nos interesen y hayan interesado. Me encantaría también cuestionar las formas y el devenir de ellas en el modo académico de enseñar y cuestionar su efectividad. Es así que los distintos intereses y las distintas motivaciones se encuentran y convergen en esta mesa de trabajo. Para poder llevar adelante esta propuesta hemos convenido envasar nuestro trabajo en 4 ejes preliminares para poder alcanzar nuestro fin ulterior. El primer eje se trata de la confección de una linkografía, es decir, un documento en el que figuren vínculos para acceder a sitios web de compositoras y compositores. En este sentido, ya contamos con algunos documentos que se confeccionaron de forma colaborativa en algunas reuniones de Redcla. También hemos, a partir del intercambio de las conversaciones y conocer compositoras de otras regiones, hemos podido intercambiar algunos repositorios y en este momento estamos ampliando ese documento de accesibilidad para en acciones futuras poder sistematizar y organizar esto para publicarlo. El segundo eje se trata de antecedentes para el análisis y antecedentes de análisis. Nos interesa, por un lado, recuperar análisis que se hayan hecho anteriormente de música de mujeres y disidencias. Por otro lado, también nos interesa el análisis que hayan hecho mujeres, nos interesa su perspectiva, su punto de vista, para mirar músicas de diferentes regiones y orígenes temporales y geográficos. El tercer eje se trata de estudiar y analizar esas propuestas analíticas, es decir,
nos interesa ver si hay implicancias, perspectivas, significados o sentidos diferentes, si es que los hay, a partir del análisis de música de mujeres y disidencias. Para aproximarnos a algunas respuestas, lo que estamos haciendo es tomar casos y trabajarlos desde perspectivas multidisciplinares. El cuarto eje, titulado Dime qué buscas y te diré dónde, se trata de establecer algunos tópicos básicos de la teoría musical y establecer algunas relaciones entre algunas producciones sonoras. Es decir, nos interesa entender cuáles de las obras son un campo propicio para el desarrollo de alguna temática en particular de la teoría musical. Bien, esto que les acabo de compartir son los resultados preliminares de nuestras reuniones y de nuestros proyectos de trabajo. En este momento estamos trabajando, alimentando cada uno de esos ejes para que a partir de una primera sistematización de cada uno de estos puntos podamos comenzar una segunda etapa de trabajo colectivo y colaborativo. Bien, ha llegado el momento de darle lugar a las exposiciones. Para este primer seminario contamos con la presencia de la compositora, docente e investigadora Graciela Tarquini, quien nos va a presentar su método de análisis llamado análisis musical, sintaxis, semántica y percepción. Este libro fue publicado en el 2006 y actualmente se encuentra disponible en la página del Centro de Análisis Musical CAM. Graciela Tarquini es fundadora y directora de este centro y es un honor contar con su presencia. Además, vamos a escuchar unas breves exposiciones de algunas de las integrantes de nuestra mesa de trabajo. En primer lugar, vamos a tener a Laura Otero, quien nos va a presentar unos lineamientos generales de un breve análisis sobre una obra de su autoría llamada In Nomine, compuesta en 2006 sobre un poema de Lucrecia Romera. En segundo lugar, Marcela Laura Perrone propone analizar dos producciones de la compositora e intérprete Carmen Bariero para abordar los elementos de exploración tímbrica en la voz y en instrumentos como el violín y el piano. En tercer lugar, Valentina Gadañotto de La Pampa nos propone Cómo cantan las niñas, el timbre como elemento formal poético en Niña Monstruo de Agustina Crespo. En último lugar, cuarto lugar, Valeria Valle de Chile nos propone un trabajo titulado Materialidad sonora, el uso del timbre en la creación musical de Leni Alexander y de Graciela Paraskevaidis. Al final de estas exposiciones compartimos un plenario en el que vamos a dialogar junto a Lucía Cesamar, estudiante de composición de la ciudad de Córdoba, Argentina, y la compositora argentina Virginia Mantiñán, integrantes de nuestra mesa de trabajo. Bien, por último, les contamos que estas presentaciones se han realizado de formas no sincrónicas, es decir, están pregrabadas, pero les queremos contar que estamos en línea en este momento para contestar preguntas, para conversar y atender cualquier tipo de dudas que surjan a partir de estas exposiciones. Desde ya les agradecemos y estamos en comunicación. Saludos. Buenas tardes, soy Laura Otero de Buenos Aires, Argentina. En este primer encuentro virtual de compositoras latinoamericanas voy a compartir lineamientos generales de un breve análisis sobre una obra de mi autoría. En 2006 compuse In Nomine, en tu nombre, título homónimo de un poema de Lucrecia Romera. Es una obra para coro mixto a 5 voces a capela en lenguaje tonal, con sonoridades provenientes de diversas fusiones interválicas, armonías por cuartas y quintas, acordes de séptima con y sin resolución.
La temática refiere a descripciones de los sentimientos y experiencias personales de la poeta al enfrentarse con la ausencia física del ser amado, que se hace presente en una dimensión intangible y espiritual. Cuando escribo para la voz, en cualquiera de sus combinaciones, el texto no es solo la inspiración, sino el disparador y la guía ordenadora de mi trabajo. Como la música es un arte temporal, trato de crear un discurso que fluya en el tiempo y sea claro en su sintaxis, y es allí donde la estructura de la poesía se hace clave para las decisiones compositivas. Respeto minuciosa y detalladamente la coincidencia acentual y fraseológica del binomio palabra-melodía, pretendiendo un vínculo estrecho que asegure el fluir de ambos discursos para transmitir con la mayor fidelidad posible el contenido semántico. Focalizo aquellas palabras e ideas que me resulten relevantes. Intervengo el texto repitiendo y enfatizando esas palabras para cargarlas de dramatismo. Manipulo versos y estrofas acorde a mis necesidades formales. En un instante, con el poema a la vista, veremos que 4 son los puntos finales y 4 las apariciones de la aliteración tu nombre, que organiza la forma en 4 estrofas. El texto está repleto de imágenes sensoriales, de movimiento, olfativas, táctiles y auditivas, que me sirven maravillosamente para describirlas con madrigalismos, especialmente aquellas de movimiento y auditivas. In nomine. Tu nombre vuelve a los nombres de las cosas, entra por las ranuras de las puertas, duerme desnudo ya, sin ojo en las bisagras de los cajones oxidados, rodea los bordes lejanísimos del agua de la copa, de los libros vacíos, del hilo de la almohada. Pero las cosas no lo dicen. Tu nombre desaparece en el presente de las participaciones necrológicas. Te abandona en el acta de partida copiada al infinito. Da vueltas, sin nombrarte, por un cosmos donde no titilan las estrellas. Tu nombre solo late en mi boca, apenas entredicho, en entresueños. Tu nombre, nombrado por la noche y desnombrado por el resplandor de la mañana, va cayendo en mi cuerpo lentamente, desprendido del signo, del nombre de mi nombre, va cayendo en ceniza sin pronombre, susurro apenas, oscuridad del corazón, la luz de este silencio donde lo guardo y brilla. Como observamos, el poema es muy irregular y en su lectura encabalgada casi podríamos sentir una prosa. Esta libertad en el manejo de las asimetrías, irregularidades y la no sujeción a la rima me ofrecen un mayor campo de exploración en el tratamiento de los incisos, las frases y las secciones sin perder el sentido, y también la manipulación de las métricas, tempos, diseños melódico-armónicos, dinámica y textura. Un somero análisis antes de la escucha final. La primera aparición de esa célula musical funciona casi como una introducción. 2 largos acordes preparan la imitación de las voces que se van imbricando de aguda a grave. En la segunda sección B hay un cambio de clima y es donde comienzan a aparecer los madrigalismos. En la tercera sección C sobreviene el clímax con las frases da vueltas sin nombrarte y cuando no titilan las estrellas, que pintan las palabras aún con mayor énfasis.
La tercera y cuarta aparición de la aliteración tu nombre inician y se mantienen juntas en la cuarta sección D, que recupera el tratamiento imbricado del principio con el mismo acorde en cuartas y quintas, ahora cerrando el inciso en vez de abrirlo. Hacia el final de esta sección reexpongo el material con un sutil reordenamiento de la textura sobre la célula tu nombre, que en lugar de abrir, cierra la sección. El cambio de articulación en solo late en mi boca es una descripción casi hablada de esos latidos. La quinta sección E también es muy descriptiva cuando dice va cayendo lentamente, va cayendo en cenizas. Un pequeño nexo con susurro apenas anuncia el final. La coda sigue enfatizando los gestos pictóricos cuando dice oscuridad del corazón, la luz, donde lo guardo y brilla. Cerrando mi exposición, les comparto a continuación el audio de la obra completa, mientras podrán seguir sobre el texto las adaptaciones realizadas. He coloreado en amarillo las frases madrigalísticas. Muchas gracias. No titilan las estrellas.
Hola, mi nombre es Marcela Laura Perrone. En esta oportunidad les voy a presentar un trabajo llamado Las prácticas compositivas en dos producciones de Carmen Valiero. El timbre no miente. Muchos cursos de análisis de nivel universitario o terciario profesionalizante se centran en describir y estudiar la serie dodecafónica, los modos, conjuntos de sonidos o tal vez la estructura formal de una pieza. En los cursos de análisis y arreglos de música popular, el análisis armónico de una canción original y sus posibles rearmonizaciones y sustituciones ocupan también un lugar importante. En otras ocasiones se analiza y estudian ciertas células rítmicas presentes en la percusión o en instrumentos armónicos que garantizarían aparentemente su asociación con algún género de raíz folclórica. Pero, con alguna que otra variante, en general el atributo altura y su organización sigue prevaleciendo sobre el análisis tímbrico, registral, textural y rítmico en gran parte de los enfoques, y en ocasiones estos aspectos no son ni siquiera tenidos en cuenta. Hay otras cuestiones a ser estudiadas dentro del análisis relacionadas con el qué, para quién, cuándo y fundamentalmente cómo. Para comenzar, voy a tomar el inicio del capítulo 4, la voz, el timbre, los fonemas, la palabra y el texto desde la percepción musical, del libro La música en el teatro y otros temas, Instituto Nacional del Teatro 2016, de la compositora Carmen Valiero, que a su vez comienza con una cita. El lenguaje es ficción, la información lo confirma. El timbre es el mensaje. Valerie McRoen, The Sound Like Ideology. Y dice Carmen, la voz es timbre y el timbre habla. La palabra puede mentir, pero el timbre no. Como bien dice McRoen en su libro The Sound Like Ideology. Cierro cita. Valiero realiza una muy particular versión del Gallo Rojo en su disco Carmen Valiero, de los años 2000, conocida también como Gallo Rojo, Gallo Negro de Chicho Fernández Ferlosio y como Los Dos Gallos en la versión de Los Olimareños, el tema de Ferlosio. Forma parte, junto con otras canciones de resistencia al franquismo, de un repertorio latinoamericanista interpretado por artistas vinculados a la nueva canción o a la canción de protesta, como Rolando Alarcón, Joan Baez, Soledad Bravo, Víctor Jara y Quilapayún, entre otros. Dentro de este movimiento era común la utilización de la guitarra para acompañarse, así como la utilización de ciertos aerófonos andinos y percusiones latinoamericanas, también fusionadas con formaciones más rockeras o instrumentos de la música de cámara de concierto. En esta ocasión, Valiero no utiliza su instrumento, el piano, sino el violín, el cual toca sostenido entre sus piernas como si fuese un violonchelo pequeño. Pero primero, conozcamos la versión de su autor. Escuchemos un fragmento de la versión de Carmen. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó. Se miraron cara
si es que yo miento. El cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Que desencan. Si me borrara el viento lo que yo, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borrará. Que desencan. Si me borrara el viento lo que yo que desencan. A partir de la exploración tímbrica, la modificación del fraseo melódico y la utilización de elementos como bordones, pizzicatos de ambas manos y ostinatos que se combinan a lo largo del tema de diferentes maneras y generando diversas texturas, la canción se expande hacia otros modos de hacer, mezclando recursos de la llamada música popular y la llamada música de concierto. Hacia el final, realiza una notable expansión realzada con la sobregrabación vocal en la versión de estudio, omite la cuarta estrofa y pasa al estribillo final, modificado y fragmentado significativamente. El efecto expresivo de omitir las sílabas en desencanto y las palabras canto y viento podría relacionarse con la desilusión ante la posibilidad de que el canto sea borrado por el viento, en el caso de lo que está siendo dicho sea mentira. La posición de dudar de lo que ella llama una versión de la historia es realzada en el final abrupto, como si realmente el viento consiguiera barrer sus palabras. La repetición de versos, la omisión de partes o la prolongación de sílabas que llevan a nuevas asimetrías, junto con la incorporación de silencios, las reiteraciones no mecánicas, junto con sutiles variaciones, recuerdan a otros trabajos de su autoría e inclusive a algunas obras instrumentales que podrían adscribirse al género más experimental, aunque a ella misma parece desconfiar de este rótulo. Podemos mencionar ese conjunto de rasgos a cierta tendencia minimista latinoamericana que varias veces ha sido mencionada por Graciela Paresquevaidis y Coriún Aronian en sus escritos y clases. Valiero, junto con otros compositores de la región, como Maslía, Taborda o Melo, participó de los cursos latinoamericanos de música contemporánea y los menciona como un marco de referencia importante dentro de su formación. Vamos a saltar abruptamente en el tiempo y vamos a ir hacia el año 2015 para escuchar las centésimas del alma. Podría decirse que tomar un texto de Violeta Parra en este siglo del otro lado de la cordillera y acompañarse con el piano ya implica un punto de partida bien diferente. Si a ello le agregamos que no son cualquier conjunto de décimas, sino las centésimas del alma, que en realidad son 300 versos, ya es un desafío físico el hecho de interpretarlas de corrido, así como un desafío compositivo para atender a la diversidad de estados y temáticas que sugiere. Vamos a escuchar un fragmento de 3 minutos mezclado con una entrevista de las centésimas del alma, que en realidad son casi 40 minutos en su versión completa. Y siempre quise hacer algo con las centésimas del alma. Estuve trabajando un mes en la musicalización y
y en el mes ese resolví la forma general, la macroforma de la obra, y después entré en el detalle. Al principio me costaba mucho, porque como es automático y son todos juntos los numeritos, me costaba mucho separar las temáticas. Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste. Por el hecho de que alguien está sentado 40 minutos sin parar, luchando con la memoria, a favor de la memoria en este caso, no contra, pero luchando con la memoria, con la resistencia física y con el reflejo de cambio expresivo de acuerdo a la temática. Ayer empecé el trabajo, lo tengo ya terminado, 600 escriturados. Vocablo de arriba abajo, los números a destajo, igual que gallina cluecales, si se baila la cueca, del 1 hasta los 300, perdonen mi atrevimiento, que tengo una pata chueca, 600 versos listitos en 6 horas, cuanto mucho, hice correr el serrucho, por todos sus dientecitos, el seso lo tengo frito, me suena como campana, me canta como una rana, la fuerza me dejó sola, mi cabeza es una bola que rueda por la ventana. Imprento la despedida con un cansancio profano para entregarle a mi hermano las décimas escribidas, cansada, muy afligida. Saludo con emoción, con todo mi corazón, al que resiste con calma la centésima del alma. La obra como quedó, para mí, es, como dice Cristina Venegas, un acto de resistencia. Es un acto de resistencia. Que me salió de un tiro. En ese sentido, la propuesta trasciende la simple musicalización y se compromete haciendo suyos los versos. Cito a Carmen. No es Violeta Parra, soy yo. Es mi decisión de hacer algo con las centésimas. Parra es una excusa. Lo que uno elige siempre es una excusa para hacer otra cosa. Cierro la cita. Entre lo popular y lo experimental, el recorrido de Valiero es tan original que parece comenzar con cada proyecto, sin atarse ni a sus propios precedentes. Y vuelvo a citarla. Lo que me gusta es buscar. Una vez que encuentro, no me instalo ahí, soy como un viajero. Esto es de un reportaje publicado en la revista Ñ llamado La voz indómita del poema. Quizá en esta última cita pueda ser la clave para entender toda su producción, la actitud de búsqueda ante cualquier material, sea propio o ajeno, o la relativización de la importancia de esta separación. En este sentido, el experimentalismo se expresa como un gesto integral, un estilo de vida que se practica desde la composición y se filtra por los demás planos. Está ligado a un experimentalismo no académico y que florece por afuera de las instituciones. Un último verso. En mi pesquisa de maestría hice referencia a aspectos técnicos musicales que están al servicio de una voluntad expresiva. En el caso de Valiero, su formación y experiencia en el campo de la música de concierto contemporánea queda en evidencia por el tipo de procedimientos que emplea. Empero, el trabajo desarrollado tiene que ver con cierta organicidad que abarca los roles de compositora, arregladora e intérprete. La libertad para intervenir y versionar una música preexistente pareciera provenir de las músicas populares, como por ejemplo el campo del jazz. No solo se acepta, sino que se espera de él o la intérprete un grado de intervención mayor en cuanto a toma de decisiones de índole compositivas, respecto a corrientes más académicas, donde prevalece un cierto respeto distante hacia el original o versión de referencia. Este acercamiento irrespetuoso, en el sentido lúdico, hay una idea de seleccionar y apropiarse de algunos rasgos de la composición preexistente, que puede funcionar como un pretexto para componer una música nueva.
El tratamiento del timbre resulta fundamental en cuanto a la elección diferente del instrumento utilizado en una versión original o de referencia y los recursos, tanto texturales como rítmicos, a desplegar. Este nuevo punto de partida tímbrico refuerza una distancia o extrañamiento para pensar la versión desde el lado de la innovación. La exploración tímbrica en los instrumentos y en la voz constituyen el mensaje, retomando la cita de Valiero en su libro sobre la música en el teatro. El timbre, en toda su desnudez, aporta el elemento de autenticidad necesario y deseado. El timbre no miente. Valiero utiliza una metáfora pictórica, la de las capas superpuestas, y al referirse a Parra menciona su trabajo con los tapices. Podría pensarse en el tejido colectivo en el que cada generación va tomando la posta y hace su aporte. Esta forma de considerar las prácticas compositivas desplaza el culto a la obra de arte individual y del artista que realiza su trabajo de la nada para valorizar las redes de influencias que reconstruyen tópicos y diálogos entre generaciones. Muchas gracias. Hola, soy Valentina Gadagnoto y en esta charla voy a hablar de el timbre como estructurador formal y poético en la obra Niño Monstruo de Agustina Crespo. ¿Por qué digo que el timbre aparece como estructurador de la obra? La obra Niño Monstruo está compuesta para piano y voz femenina. Y bueno, ya de por sí este es un orgánico que trae a la mente toda su tradición, ¿no? Y en este caso la compositora elige un timbre no convencional para ambos instrumentos, para la obra en general. Se buscan técnicas que generen mucho ruido o un timbre que a lo mejor es tónico pero está enrarecido por algún factor, como puede ser la impostación abierta en la voz o que aparezcan las notas pero en el piano tocadas con pizzicato. Y digo que estos timbres ruidosos o enrarecidos hacen a la forma de la obra porque además de que esconden de que detrás de ellos está la idea poética de un canto monstruoso, en la estructura formal de la obra se ve claramente secciones de ruido puro con una nota pedal que sirve de base para estas técnicas, como por ejemplo el uso de consonantes en la voz o trémolos, el piano tocado con un frasco de vidrio encima, alternado con momentos en los que aparece melodía, aparece un canto, pero que está entorpecido, está entrecortado y aparece con este timbre que no es tan convencional. A la vez el texto que acompaña ese canto aparece con fonemas que parecen estar sueltos y no con un texto que se pueda comprender. Y así la obra se va sucediendo. La obra dura cerca de 7 minutos y esta alternancia aparece hasta los primeros más o menos casi 5 minutos de obra o 5 minutos y medio, y ya para el final
aparece sí un canto que es más cercano al canto tradicional. En la voz sigue habiendo un factor de enrarecimiento del timbre porque está cantado con el fonema NG, así que no está cantado ni con vocal ni con un texto comprensible. Pero en el piano sí aparecen acordes tocados con las teclas como con esta sonoridad más tradicional. Y al final la voz termina con un rezo, así está expresado en la partitura, que se canta o se dice con todas consonantes una detrás de la otra. Termina pareciendo como un murmullo también incomprensible. Si vamos a la idea poética detrás de esta obra, bueno, esta pieza está inspirada en el poema homónimo de la poeta Pizarnik, dedicado a Janis Joplin, y el poema dice así: a cantar dulce y a morirse luego, no, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás, mas las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse, para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir, por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. Teniendo en cuenta lo que expresa este poema, sobre todo esta visión de Pizarnik sobre el canto de Janis Joplin, la compositora decide investigar cómo es este canto que es tan monstruoso que parece que ya no es un canto, que pasan a ser ladridos, gritos, este canto ruidoso. Pero también aparece un cantar dulce como si fuera la regla y la monstruosidad fuera la excepción. Y en la obra este canto dulce aparece justamente al final, pero aparece como al revés, como la excepción a la regla de la monstruosidad. Y me parece también que el que aparezca este canto dulce, como lo expresa Pizarnik en la obra, también nos puede dar a entender que el canto dulce es una opción, como esa otra opción, el canto ruidoso. Y esta niña monstruo elige su ruido y esta manera de expresarse tan incomprensible y poco convencional a esta otra manera de cantar, tal vez más en línea con la tradición del canto. Esto mismo pasa con el piano, pero como la idea viene de la voz femenina, ahí creo que es donde más se expresa, sobre todo porque la voz además puede decir cosas, puede tener un texto que se comprenda y no es el caso, no se eligió la no comprensión. Lo cual me parece muy bello, muy interesante en relación a la poética de la obra. Y para agregar un dato más, este canto, cuando está entrecortado y con estos fonemas que no terminan de entenderse, en la partitura
la compositora suma un apartado que explica de dónde vienen esos fonemas de la niña monstruo. Y el apartado dice lo siguiente: el texto de la obra alterna frases en castellano extraídas del poema de Pizarnik con palabras en el lenguaje Laadam inventado por la lingüista y novelista Suzette Aden-Elgin en 1982 con el propósito de estudiar la hipótesis de Sapir-Whorf, en particular para determinar si el desarrollo de un lenguaje destinado a expresar los puntos de vista de las mujeres crearían una cultura. Una hipótesis relacionada es que los lenguajes naturales occidentales podrían estar mejor adaptados para expresar los puntos de vista de los hombres que los de las mujeres. Esto a mí me parece muy interesante en el sentido de que se habla de un lenguaje inventado y que en realidad este lenguaje inventado es un lenguaje que en la novela en la que aparece solo se habla por mujeres, entre mujeres. Lo cual le añade toda otra dimensión a esta voz de niño monstruo que trata de comunicar, o sea, que tiene su propio lenguaje para comunicarse y para expresarse, y le es tan propio y tan ajeno al resto que se vuelve incomprensible. Como conclusión, o como entendiendo toda la idea poética detrás de la obra en su conjunto, me resulta como muy actual lo que expresa la obra. Creo que un poco, yo creo que todas las compositoras, creadoras sonoras, somos un poco niñas monstruo, que tal vez entre nosotras nos entendemos un poco más, pero sentimos que todavía del otro lado hay ciertas barreras para con los otros, sobre todo se acentúa haciendo creadoras de músicas nuevas. Y bueno, decidí analizar esta obra de esta manera porque me parece una idea muy interesante, muy actual y que me hace reflexionar sobre nuestro rol, nuestro lugar dentro de lo que hacemos como creadoras sonoras o como incluso intérpretes de nueva música, en nuestro lugar como mujeres, en lo que hacemos, y creo que la obra es bellísima y está muy bien construida. En mi caso también como intérprete vocal, me parece muy interesante la exploración que tiene detrás y sobre todo la motivación de esa exploración. Así que este fue mi análisis de Niña Monstruo basado en el timbre y cómo el timbre hace a la forma y a la idea poética detrás de esta obra. Espero que les haya gustado. Nos vemos luego. Abrazo.
Hola, mi nombre es Valeria Valle, compositora chilena y directora del colectivo Resonancia Femenina. También formo parte de la red de compositoras latinoamericanas y este mes estaremos realizando el seminario Música, Sonido y Género. Dentro de este seminario participo de la mesa Producciones Sonoras de Mujeres y Disidencias, Aproximaciones Analíticas. El día de hoy les voy a presentar la ponencia Materialidad Sonora, el uso del timbre en las obras de Graciela Paraskevaidis y Leni Alexander. La herencia musical recibida del siglo XX es sin lugar a duda una revolución completa del concepto creación musical. La experimentación con los diferentes parámetros del sonido y las resultantes en obras acústicas, mixtas y electrónicas dieron pie a que estas variadas producciones pusieran su preocupación artística en un elemento que ya no era la conducción melódica ni la progresión armónica, heredada de siglos pasados. El foco de atención era el uso del timbre y las posibilidades de expansión sonora. La presente exposición tiene como finalidad revisar el uso del timbre basado en el planteamiento de la instrumentación, tratamiento de los registros, amalgamas por afinidad u oposición, restricciones de la materia orgánica sonora, expresión de la sonoridad y la heterogeneidad de las resultantes sonoras. Panorámica del timbre. Si bien el timbre está incorporado en la composición hace varios siglos atrás, es con la técnica de la Klangfarben-Melodie, melodía por color del sonido, donde este aspecto se vuelve un concepto compositivo y articulador de la obra que pretende proyectar y ampliar los límites de los sonidos utilizados
más allá de la orquestación e instrumentación tradicional. La melodía o serie de sonidos se distribuye entre varios instrumentos sumando timbre y textura. Se potencia la gama de colores, donde las instrumentaciones enfatizan la estructura, y a este fenómeno tímbrico se suma la expansión sonora que permite la técnica extendida de los instrumentos. Por lo tanto, cuando el timbre se torna el concepto que moviliza la obra, el tema de la instrumentación a utilizar es clave para lograr la mayor diversidad de los planos sonoros. Esto, por su parte, potenció la creación de nuevos ensambles y nuevas agrupaciones donde la orquesta es uno más. Por ejemplo, se levanta la gama completa de instrumentos de percusión para participar con su diversidad de timbres. La instrumentación, en pos de una resultante sonora determinada, incorpora la problemática acústica, el modo de producción del sonido y los modos de ataque. Se observan duplicaciones, intensidades, sumatorias instrumentales y la distribución del material sonoro en diferentes registros y en el espacio físico. Acústico y acústica se vuelven cómplices para materializar una obra. Para entender este fenómeno del timbre, debemos considerar diferentes aspectos relacionados con él. Tenemos así la modulación tímbrica, proceso por el cual varían las características de un material de acuerdo con las transformaciones que se infringen a la fuente sonora. Todo este proceso se logra gracias a la interacción de la gradualidad, direccionalidad y temporalidad. La permanencia en el tiempo de un repertorio limitado de alturas, logrando un estaticismo armónico, permite polarizar a las notas en determinadas alturas, intervalos y complejos sonoros. El proceso de transformación tímbrica nos permite entender la concepción del sonido como materia y la pertinencia de las cualidades tímbricas, nota-tono y nota-sonido. Las alianzas de timbres se vuelven elementos temáticos de la conformación y de la estética del sonido utilizado. Esto amplifica la forma de convivir con la temperancia y se considera la escala de armónicos y el fenómeno espectral del sonido. Por ejemplo, las cualidades espectrales de los instrumentos de percusión y de todos los otros que ocupan las orquestaciones e instrumentaciones de las obras de Graciela Paraskevaidis y Leni Alexander permiten entender fenómenos interesantes respecto de la temperancia y no temperancia de estos instrumentos. Es importante resaltar que el comportamiento acústico de todos estos instrumentos permiten poder diferenciarlos y poder entender cómo se comportan en conjunto o en forma individual. Vamos a partir entonces con el análisis de las obras y partiremos con la compositora chilena Leni Alexander. La creadora estudió con el sistema dodecafónico mediante la lectura de tratados, la audición y el análisis de determinadas obras para encontrar nuevas posibilidades creativas. Concluyó que un método de trabajo en el que la técnica estaba por sobre la creatividad no era de su agrado. Además, rechazaba el clasicismo social e intelectual formulado por Arnold Schoenberg. Le molestaba esa división que hacía este compositor entre gente ordinaria y elevada, y su estimación que los primeros no tendrían la inteligencia necesaria para comprender el arte contemporáneo. Leni Alexander es una mujer que siempre buscó en sus obras expresar un sentimiento profundo que la marcó de por vida, que fue el exilio. El primer exilio que vivió siendo ciudadana, ¿cierto?, en Alemania, cuando tuvo que salir de ese país a causa del nazismo, y luego en Chile con la dictadura militar. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a encontrar en las obras de Leni Alexander? Bueno, ella, dentro de diferentes entrevistas que ha dado y dentro también del material que podemos encontrar de Raquel Bustos, donde ella escribió un libro con diferentes biografías de compositoras chilenas, vamos a poder entender que ella está muy preocupada de los principios estructurales y expresivos a través de sus instrumentaciones. También señala en una de sus entrevistas la influencia potente que recibe de Bruno Maderna, sobre todo con el trabajo de orquestación y de timbre, y sobre todo las alternativas que éste le proponía para la realización de una idea o la materialización de un concepto.
Cada compositor o compositora debe encontrar, ¿cierto?, una identidad y inventar una manera de hacer y de componer sus obras tomando en cuenta la diversidad de herramientas y mecanismos que nos proporciona no solo la escritura tradicional, sino que también las posibilidades tímbricas que nos proporcionan los mecanismos electrónicos. Ella, a su vez, señala que tenía una fuerte inclinación a trabajar con un método que se llamaba la maquinita. Ella siempre señalaba que no le gustaba ser enmarcada dentro de lo que era una clasificación musicológica de técnicas de composición. Por lo tanto, ella se sentía una persona abierta a utilizar diferentes recursos para componer. Ella, por ejemplo, señala el cuadrado mágico, que es una fórmula para poder cambiar los números por notas, y la idea es que este cuadrado estaba hecho por las 12 notas. Entonces ella buscaba un mecanismo donde ninguna nota se repitiera. Esto es importante señalar porque ella no se sentía serialista ni tampoco dodecafónica, pero sí buscaba la posibilidad de trabajar con los 12 sonidos. También había una forma de poder expandir a través de la utilización de todos estos sonidos, de crear nuevos acordes y nuevas sonoridades en distintos instrumentos. Y eso les daba la oportunidad de sentir que el material jamás se podía terminar y que siempre estaba la posibilidad de generar nuevas notas. Por lo tanto, la fórmula que ella tiene, que es la maquinita, no siempre fue utilizada, pero sí en gran parte de sus obras podemos encontrar este mecanismo de búsqueda de colocar estas distintas notas en distintas alturas y ejecutadas por distintos instrumentos. También hay un aspecto muy importante en la obra de Lenny Alexander y es el rol que puede realizar él o la intérprete en la ejecución de una obra. Ella, por ejemplo, crea espacios que son aleatorios para que el intérprete o la intérprete pueda realizar el personaje, porque así lo decía ella, el personaje de acuerdo a esa asignación de notas que le era entregada en la partitura. Y le daba, ¿cierto?, las indicaciones necesarias para poder abordar ese espacio temporal sonoro con ciertas características musicales interpretativas. Pero también necesitaba mucho que fuera también el rol del intérprete o de la intérprete el que permitiera darle vida a ese espacio de música. También, por ejemplo, la utilización de microfonía específica y también la utilización de mecanismos electrónicos, que en esa época era de cinta magnética, era importante para que el intérprete o la intérprete pudiera relacionarse con la música que tenía que tocar. A continuación, vamos a entender qué es lo que sucede con la obra Time and Consummation, que es un concierto de cámara. Acá tenemos, ¿cierto?, el manuscrito de esta obra que está disponible gracias al archivo de música de la Biblioteca Nacional en Chile y también porque fue donado por su hijo Andreas Bodenhofer y está disponible también en internet. De acuerdo a la instrumentación que nosotros podemos observar acá, tenemos flauta, piccolo, clarinete en si bemol, clarinete bajo en si bemol, trompeta, viola, trombón, violonchelo, celesta y timbales. Y además suma a estas agrupaciones las percusiones con un gran casa, chara, piatti suspendido, tam-tam, fusta, que lo realiza solo un ejecutante. Acá observamos, ¿cierto?, la primera hoja de la partitura de Lenny Alexander y podemos observar dentro de lo que está puesto acá una espacialidad temporal de las intervenciones de los sonidos. Acá podemos observar, por ejemplo, que no participan todos los instrumentos en forma simultánea al inicio y también está muy despejada la entrada y las intervenciones que harán cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, ella tiene una idea también de espacialidad, ¿cierto?, de sonidos y también de poder ir encontrando de qué manera se van a ir relacionando estos sonidos a lo largo de la música. Por ejemplo, acá tenemos que en la flauta, ¿cierto?, tenemos la nota si, y luego tenemos, ¿cierto?, que está en un simultáneo, ¿cierto?, con la nota do del violonchelo. El registro más grave, ¿cierto?, del violonchelo respecto de esta entrada, ¿cierto?, de la flauta con la nota si. Si nosotros pensamos, esto es una disonancia dentro del lenguaje, ¿cierto?, más tradicional, pero a su vez nosotros lo pensamos en la escala de armónicos, es el sonido más lejano, es el sonido número 15. Por lo tanto, y se ubica precisamente en ese
registro esa nota, la nota si. Por lo tanto, está expresada de una manera la proyección del sonido do, ¿cierto?, en la flauta a través de esta nota. Luego tenemos la intervención del instrumento, ¿cierto?, que no tiene altura determinada, que es el tam-tam. Entonces, en esta agrupación tenemos un viento, una cuerda y una percusión, haciendo este primer grupo de notas. Luego tenemos, ¿cierto?, la intervención en el segundo compás de un segundo grupo de notas en donde se vuelve a repetir la nota si, ¿cierto? Y de ahí la importancia de decir es la búsqueda de nuevas notas, pero eso no significa que tengan que aparecer primero las 12 notas antes de repetir una. Tenemos entonces nuevamente que la flauta, ¿cierto?, ataca, ¿cierto?, en el primer tiempo con la nota si, y luego vemos que responde nuevamente el violonchelo con un pizzicato, ¿cierto?, con la nota mi bemol. Ese, ¿cierto?, vendría siendo un segundo grupo que luego, ¿cierto?, empieza a trabajarse con la entrada del trombón que actúa con una sordina en el registro, ¿cierto?, ahí central de la clave de fa, y tenemos, ¿cierto?, dos notas. Por primera vez aparecen dos notas juntas, que sería la nota re y mi natural. Entonces acá podríamos entender, ¿cierto?, que empieza como a colocarse la nota sola o también la nota, ¿cierto?, con una nota consecutiva. Pero todos los ataques siguen estando muy dispersos, ¿cierto?, todavía en el espacio sonoro. Luego tenemos la respuesta, ¿cierto?, de la celesta con la nota, ¿cierto?, acá re bemol, está, ¿cierto?, en una dinámica de pianissimo. También es destacable eso, porque las intervenciones, ¿cierto?, de las dinámicas también es muy importante en la forma de entender la resultante del timbre. Es distinto tocar una nota fuerte, ¿cierto?, que tocar una nota pianissimo. Entonces, también hay una preocupación desde la dinámica en esta obra de Lenny Alexander. Luego tenemos, ¿cierto?, que viene siguiendo el trombón con la nota la bemol y se va a enganchar, ¿cierto?, por primera vez, ¿cierto?, aquí con otra nota que es la nota la y que se extiende a la nota si. También tenemos que destacar la distancia interválica que tienen las notas y las intervenciones. Podemos observar que ya en estos tres primeros compases está, ¿cierto?, caminando o está colocando estos sonidos en distintas alturas, donde ninguno se va a topar con otro, excepto en la intervención que hace el trombón. Luego tenemos, ¿cierto?, acá el siguiente grupo que tenemos el la bemol. El la bemol ya, ¿cierto?, actúa ahí con el sol, y luego, ¿cierto?, tenemos que está el si bemol, ¿cierto?, en el violonchelo. Por el momento, ¿cierto?, podemos observar que hay una ampliación de los registros, ¿cierto?, y intervenciones que son o notas que van dobles o notas que van solas. Y la intervención que tiene acá, ¿cierto?, la música, también es casi puntillista, es decir, las intervenciones son muy precisas, no son extensas, no son notas largas, son notas que van, ¿cierto?, en un tempo lento, pero también son notas que van muy espaciadas dentro de lo que es la cronología de los compases. Y finalmente, ¿cierto?, entramos a la sección 5, en donde por primera vez aparece una sección con ataque simultáneo. Esto quiere decir que la flauta, ¿cierto?, con la nota si, se ataca con la percusión, y es muy intenso esto porque si bien está en pianísimo y la flauta sigue manteniendo hasta el momento la nota si, es importante porque el gran casa, que es un instrumento voluptuoso, ¿cierto?, lo pide en pianísimo y con un redoble. Entonces también está la forma de atacar el sonido. Y eso es interesante cómo mezcla ella estos dos timbres tan opuestos en esta obra. Siguiendo con este compás número 5, podemos observar que ya se aprecia el abandono de la nota si del instrumento de la flauta y sube, ¿cierto?, este registro muy agudo, ¿cierto?, que es la nota do. Y esto es muy interesante porque esta distancia, que es de si a do, podría decirse que es una réplica horizontal
de la primera situación vertical que podemos observar en la partitura, que es do, si, y en este momento el si, la nota si queda como eje, y ahora se va, ¿cierto?, a un registro más agudo para realizar la misma nota. Entonces, tenemos la relación de tener al do como fundamental y luego al si, siguiendo con esta proyección del sonido hasta llegar a la nota do más agudo. Y además también tenemos articulando, ¿cierto? Cuando ocurre ese movimiento, podemos observar acá que ocurre una siguiente verticalidad. Entonces tenemos en esta primera hoja de música distintos elementos que podemos ir observando, la relación de los intervalos, la participación de los diversos timbres, ¿cierto? Y cómo va en ataques solos y en ataques simultáneos construyendo esta musicalidad. Otro aspecto importante que nosotros podemos observar en la obra de Leni Alexander es la distribución de los instrumentos. Ella siempre está solicitando porque hay una preocupación de la espacialidad de los instrumentos. Y luego tenemos acá también las indicaciones para las voces. Esta obra es la obra par qua, a qua, por qua. Es una obra que tiene un ensamble más electrónica, cinta magnética. Y ella tiene todas estas preocupaciones de cómo hacer estas articulaciones. Por lo tanto, tanto la distribución espacial como la preocupación de la ejecución de los sonidos de la voz es una temática que tiene que ver con el desarrollo de la obra y tiene que ver con la especificación que ella solicita de la resultante sonora que pretende con esta música. Acá, por ejemplo, en esta obra, que es por qua, a qua y por qua, tenemos, ¿cierto?, acá la intervención ya vertical, al inicio de la obra. A diferencia de la obra, ¿cierto?, para cámara, tenemos esta que la intervención es inmediatamente simultánea y luego se distribuye. Entonces, ella es importante ir observando en sus obras primero la distancia que coloca de las notas, que a veces las comprime mucho, o también las separa en la distancia en la mayor cantidad de octavas posible. Entonces tenemos distintas miradas de enfrentar el trabajo tímbrico de la maestra Leni Alexander. Vamos a escuchar un poquito de la obra por qua y a qua. Ahí escuchamos entonces un fragmento de la obra Por qua, a qua, par qua de la compositora chilena Leni Alexander. Y continuamos con la maestra Graciela Paraskevaidis. La maestra es una herencia viva de lo que significa la libertad en la forma de trabajar la composición y no solo la música, sino que también que la música esté relacionada con el aspecto social, con el aspecto político y con el contexto en el cual la compositora o el compositor se están desenvolviendo. Entonces es importante también entender que la música de ella también es una música muy comprometida, con mucha dedicación respecto de lo que es no solamente la técnica, sino que también el aspecto social que involucra la obra. Y dentro de estas necesidades está la expresividad a través del timbre. Acá estamos presentando, ¿cierto?, la obra Magna 7, que es un ciclo de obras que son para instrumentos, ¿cierto?, como lo vemos acá, que son 14 instrumentos, y podemos darnos cuenta de que hay una utilización, ¿cierto?, de estos 14 instrumentos que son de viento, ¿ya? Ella dice instrumentos de soplo, y podemos observar que la obra parte, a diferencia de las obras de Leni Alexander, parte en un bloque sonoro que está constituido por los cornos y los trombones. Y bueno, la partitura está escrita en do central, ¿cierto? Y lo podemos reconocer, ¿cierto?, en una capa, ¿cierto?, que va construyendo, y además de esta capa que va construyendo, ¿cierto?, está el tema del ataque, que este ataque simultáneo que ella hace para iniciar la obra es un ataque en un fortísimo. Entonces,
la sonoridad con instrumentos de bronce y lo que significa, ¿cierto?, la proyección sonora de ese ataque a nivel de la escala de armónicos, ¿cierto?, podemos decir que es una gran especialidad sonora. Pero lo interesante es que ella, este ataque tan, digamos, con fortaleza que hace con estos instrumentos, no lo hace con cualquier nota. Ella lo hace con un intervalo. Y ese intervalo es el tritono. Entonces también es importante ir conociendo la relación que hay entre los intervalos y también conocer cuál es esa relación de los intervalos con la escala de armónicos de cada sonido que nosotros decidamos utilizar en nuestra obra. Entonces, si nosotros proyectamos, ¿cierto?, un intervalo a través de la escala de armónicos, podemos distinguir entonces, ¿cierto?, que la proyección siempre será un tritono. Por lo tanto, acá la ganancia no está en una diversidad sonora, como cuando uno hace un ataque en el piano, ¿cierto?, con el pedal puesto y con el arpa abierta, que es cierto, quedan sonando todos los armónicos de ese instrumento, sino que acá en ese ataque fortísimo, la resultante sonora, siempre el intervalo va a ser un tritono, indistintamente que las notas proyectables sean notas que son distintas, pero la relación interválica es un tritono siempre. Entonces, podemos también concluir que la maestra Graciela tiene seriamente, ¿cierto?, asimilado el trabajo con el timbre y la proyección que tiene la ejecución del instrumento con la escala de armónicos y con la proyección, ¿cierto?, que genera este estaticismo, ¿cierto?, de la sonoridad. Porque durante toda esa primera sección es esa la sonoridad que está siendo como la primera capa sonora de esta obra. Entonces, la maestra Graciela Paraskevaidis nos aporta también esta otra mirada de poder situarnos en la música y también cómo trabajar con el uso del timbre, que no es solamente el mismo instrumento el que tiene que proyectar su sonido, sino que es otro instrumento el encargado de poder proyectar ese sonido en el espacio. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Que es importante entender que hay una flexibilidad del material sonoro para construir las obras, es decir, tratar de entender que todas estas circunstancias, que la modulación tímbrica tiene que ver con poder jugar de una manera más amplia con distintos parámetros del sonido. También tener la claridad al tomar la decisión con qué timbres nosotros queremos trabajar en la obra y de qué manera esos timbres nos van a aportar al desarrollo de la música y cómo vamos a ir construyendo las distintas situaciones sonoras que podemos lograr con los distintos instrumentos. Lo otro, tomar en cuenta la polarización de las notas, es decir, dónde yo ubico cada sonido, en qué registro, en qué octava y quién lo hace. También es importante tomarlo en consideración cuando nuestra pretensión de obra tiene relación con el timbre. Y también considerar que estudiar las modulaciones tímbricas es una forma también de acercamiento a las nuevas composiciones, ¿cierto?, que ya no están basadas en progresiones armónicas, ni tampoco en la conducción melódica como tal, sino que sus músicas tienen que ver con otros aspectos del trabajo con el sonido. Y voy a juntar dos palabras que son, o dos conceptos que son, digamos, propiciados tanto por la maestra Leni Alexander y la maestra Graciela Paraskevaidis, y es ser libres en el sonido para ser felices. Muchas gracias.